Hola a todos, bienvenidos al canal de Tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer esta linda blusa. Miren esta de aquí. Aquí también les voy a dejar una foto en la portada del video igual para que la puedan ver cómo se ve puesta esta blusa. Tiene estos detalles de acá del cuello que son en punto picot que les voy a enseñar a hacer. Los detalles de las mangas que son estos vuelitos de acá. Y también en la parte de abajo también tiene los mismos detalles de los puntos picot. Es muy fácil y rápida de hacer y también entra muy poco material. Solamente me he gastado 180 gramos, un poco menos de 2 ovillos en la talla S. También les voy a dejar un cuadro en el video para que ustedes lo puedan realizar en las tallas que deseen, en la talla S, M, L o XL. Y también en la parte de la descripción del video, en la parte de abajo también le voy a dejar las medidas, ¿ya? Entonces eso sería todo, así que comencemos. Los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestra blusa van a ser, en mi caso he utilizado hilo de algodón. Ustedes pueden utilizar el material que más les guste. Este hilo de algodón es 100% algodón, es de 100 gramos. He utilizado 2 ovillos de estos. Bueno, en total he utilizado 180 gramos, casi 2 ovillos, ¿ya? Y este de acá me recomienda tejer con un crochet de 3 a 3.5 y yo he utilizado 3.5 milímetros. También necesitaremos una tijera o un corta hilachas y una cinta métrica para poder medir nuestra blusa. También vamos a necesitar aguja lanera. Y esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar y yo les voy a hacer una muestra más pequeña de la blusa, pero les voy a dar las medidas del ancho y del largo y les voy a mostrar cómo lo van a hacer, ¿ya? Para que ustedes lo puedan hacer de acuerdo a la talla que ustedes deseen. Entonces comenzamos. Para hacer esta blusa está formada de un cuadrado de granny. Ya es un cuadrado que va desde el más pequeño y va creciendo hasta el tamaño que querramos que sea nuestra blusa, ¿ya? Entonces para hacer eso vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Adentro del anillo jalamos hebra y vamos a tejer 3 cadenas. Ahí va 1, 2, 3 cadenas. Esas cadenas nos van a contar como un punto alto. Y ahora vamos a tejer 2 puntos altos más. Ese sería el segundo y el tercer punto alto. Hacemos 2 cadenas y volvemos a tejer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3 puntos altos. Hacemos 2 cadenas y tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Hacemos 2 cadenas y tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ve? Y ahora sí jalamos la hebra para cerrar nuestro cuadradito. Ven, hemos hecho 4 grupitos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Acá va 1, 2, 3, 4. Ahora lo unimos acá con un punto deslizado para cerrar nuestro cuadradito y vamos a avanzar hasta el primer agujero que tenemos acá, ¿ya? Avanzamos con puntos deslizados así hasta llegar al primer agujero, porque siempre vamos a comenzar en las esquinas, ya en el primer agujero que tengamos. Ahora subimos con 3 cadenas que cuentan como un punto alto y en el primer agujero vamos a tejer 3 puntos altos. Ahí ya van 2, 3, 2 cadenas y ahí mismo hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nos pasamos al siguiente agujero y volvemos a hacer
3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas y ahí mismo 3 puntos altos, 1, 2, 3. Nos pasamos al siguiente agujero aquí y hacemos lo mismo, 3 puntos altos, ahí va 1, 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo agujero, 1, 2, 3. Nos pasamos aquí al siguiente agujero que está ahí y hacemos lo mismo, 3 puntos altos, 1, 2, 3, hacemos 2 cadenas y 3 puntos altos, 1, 2, 3, y lo vamos a unir acá en la tercera cadena donde empezamos con un punto deslizado. Ya ven, ya está creciendo nuestro cuadradito y vamos a avanzar hasta el primer agujero con puntos deslizados, así hasta llegar aquí, y vamos a subir igual 3 cadenas y aquí hacemos nuestro grupo que son 3 puntos altos, ya, porque las cadenas nos cuentan como un punto alto, 2 cadenas y 3 puntos altos. Ahora ven que acá tenemos, este es una esquina, esta es otra esquina, ¿verdad? Y acá hay un agujero que se formó en la vuelta anterior. Ahora, solamente en las esquinas vamos a tejer siempre 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Pero en los agujeros que van a estar acá en medio, vamos a hacer 3 puntos altos solamente. ¿Ya? Aquí vamos a hacer 1, 2, 3 puntos altos. ¿Ven? Y ahora, como hemos llegado acá a la esquina, nos toca hacer una esquina. Ahí sí vamos a tejer el grupo de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. ¿Ya? Entonces ahí sí tejo el grupo. Ahora me toca aquí el agujero de acá al medio, que está entre las dos esquinas, y ahí solamente voy a tejer 3 puntos altos. Así. Y me toca la esquina, y en la esquina voy a hacer mi grupo de 3 puntos altos. 1, 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2, 3. Acá me toca el agujero que está en medio de las dos esquinas y aquí solamente hago 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora me toca la esquina y voy a tejer mi grupo de 3 puntos altos. 1, 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Ven? Así. Acá hay otro agujero que va en medio de las dos esquinas y tejemos los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y hacemos un punto deslizado acá en la tercera cadena donde comenzamos. Y ven, así va
creciendo nuestro cuadradito de granny. Vamos a seguir y siempre nos vamos a deslizar así con puntos deslizados hasta la primera esquina donde está el agujero, y comenzamos haciendo nuestro grupo. Subimos con 3 cadenas, hacemos 2 puntos altos más, a ver, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo agujero. Ya, siempre en las esquinas vamos a hacer nuestro grupito de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Ahora ven que ahora al medio, entre las dos esquinas, tenemos 2 agujeros. Ahí solamente vamos a hacer 3 puntos altos, y en el otro también 3 puntos altos, y en la esquina sí vamos a formar nuestro grupo. ¿Ya? Y así sucesivamente, en cada vuelta van a ir aumentando los agujeros del medio. Acá hay 2, en la siguiente van a haber 3, en la siguiente 4, y así sucesivamente van a ir aumentando, pero siempre en las esquinas vamos a hacer nuestros grupos de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Y en los agujeros que tengamos en medio solamente vamos a tejer 3 puntos altos. ¿Ya? Entonces seguimos así, haciendo acá los 3 puntos altos, en el siguiente también 3 puntos altos, y en la esquina hacemos nuestro grupo de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. ¿Ven? Y acá de nuevo me va a tocar hacer 3 puntos altos acá en este agujero, en el siguiente 3 puntos altos, y en la esquina mi grupo. ¿Ya? Y siempre va a ser así en todas las vueltas. Miren, antes de seguir les voy a mostrar la blusa, ya que es la que yo hice, para que se guíen más o menos. Miren, esta es la blusa. En mi caso yo lo he hecho en talla S. ¿Ya? Entonces el ancho de mi blusa de acá hasta acá es de 40 centímetros. ¿Ya? Y el largo desde aquí, desde la parte de arriba hasta abajo, es de 54 centímetros. Ese es en la talla S. ¿Ya? En la talla M, en la talla L, XL, les voy a dejar acá en la parte de arriba un cuadrito para que se puedan guiar, una tabla de acuerdo a las tallas. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es este cuadrito que estamos tejiendo, este granny, lo vamos a hacer crecer, ¿ya? Hasta que tenga el ancho que nosotras queramos para nuestra medida. Por ejemplo, yo lo hice crecer hasta que el ancho de acá hasta acá me dio 40 centímetros, que es el ancho que necesito para la talla S. ¿Ya? Si fuera una talla M, le dan hasta 42 centímetros, si es una talla L hasta 44, y así de acuerdo a su talla. Entonces vamos a crecer el cuadradito, en mi caso hasta 40 centímetros, que sería mi ancho que yo necesito. ¿Ya? Y ustedes lo tejen hasta el ancho que necesiten. ¿Ya? Entonces, como yo estoy haciendo una muestra, voy a avanzar unas filas más nada más para enseñarles. Hacemos 2 cuadrados iguales, ¿ya? Que viene a ser el delantero y la espalda. Voy a hacer una muestra de 2 cuadrados iguales para enseñarles cómo lo vamos a unir y cómo vamos a hacer la parte de acá de los hombros, que sería esta parte de acá, ¿no? Y cómo le vamos a dar el largo también, porque nuestro cuadrado, cuando ya tenga el ancho, va a estar bien, pero le va a faltar largo. ¿Ya? Entonces ahí les voy a enseñar cómo le vamos a dar el largo hasta el largo que ustedes deseen, y también cómo vamos a hacer esta parte de acá abajo, que es en punto picot. Entonces voy a avanzar un poco más mi muestra para enseñarles. Acá ya tenemos los 2 cuadrados,
Ya, uno va a ser la delantera y otra es la parte de atrás. Recuerden que tejen el cuadrado del granny hasta que tengan el ancho que desean. Ya, recuerden que en la tablita igual se les voy a dejar en la descripción de este video, en la parte de abajo, también les voy a dejar escritas las tallas y las medidas de acuerdo a las tallas, ¿no? En la talla S son 40 centímetros de ancho, en la M 42 centímetros, en la L 44 y así sucesivamente. Igual le voy a dejar ahí en la descripción las medidas. Ya, entonces cuando ya tienen la delantera y la parte de atrás, antes de que cierren cada cuadrado, aquí cuando ya llegaron al ancho que desean, vamos a hacer puntos deslizados hasta llegar a la esquina igual, para darle el largo que ustedes quieran, ¿no? En este caso yo le quise dar un largo de 50 centímetros. Ya, ustedes le dan el largo que dice ahí en la tabla que les dejé de tallas o el largo que ustedes deseen. Subimos con 3 cadenas y en este primer agujero que tenemos aquí vamos a hacer 3 puntos altos. Recuerden que las cadenas cuentan como un punto alto. Ya, y aquí volvemos a hacer, en cada agujero vamos a hacer 3 puntos altos. Ya, ven, así en cada agujero hacemos 3 puntos altos, así hasta llegar aquí, y es de acuerdo al largo que ustedes deseen. Ya, en mi caso le he dado unas 5 filas más, o sea, este es el cuadrado, y terminamos esta fila, subimos con 3 cadenas y en cada agujero hacemos 3 puntos altos, y así hacemos las filas que nosotros querramos de acuerdo al largo que necesitemos de la camiseta. Ya, cuando ya tengamos el largo tejido, las dos partes, el largo que nosotros queremos, vamos a hacer la parte de acá de los hombros. Ya, de la misma manera hacemos la parte de los hombros, de la manera que le hemos hecho acá parte de abajo. Así, miren, les voy a mostrar en la camiseta, en la blusa esta, la grande. ¿Ven? Esta es la parte del hombro. Ya, yo le he dado 1, 2, 3, 4 vueltas. 4 vueltas. Y he agarrado solamente 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos de estos. O sea, solamente tejen 5 cuadraditos hasta aquí y le dan 4 vueltas. ¿Ya? En el caso de la talla S. En el caso de la talla M, agarran 6 cuadraditos, en la talla L 7 y así sucesivamente. ¿Ya? Y le dan las 4 vueltas. En este lado de acá y en el lado de acá igual. Hacen lo mismo, agarran 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados y le dan 4 vueltas, ya, de los dos lados de los hombros. Y después lo que vamos a hacer es unir la parte de los costados, aquí, y dejando acá abertura de lo que es donde va a entrar nuestros brazos, y también vamos a dejar aquí donde va a entrar nuestra cabeza. Miren, la abertura de acá donde va el brazo me mide desde aquí hasta aquí 22 centímetros. Ya, entonces ustedes van a unir acá, van a coser toda esta parte de acá y para el brazo van a dejar 22 centímetros. En el caso de la talla S. De la talla M le aumentan 2 centímetros más, la talla L 2 centímetros más y así sucesivamente. Ya, entonces cosen todo el borde de acá y dejan aquí para la abertura del brazo. Igual les quiero mostrar la medida que tiene. Ya saben que son 5 cuadraditos que he contado para seguir tejiendo las filas del hombro, pero esto me mide más o menos hasta aquí, hasta antes de hacerle estos vuelos,
me mide 9 centímetros, para que ustedes más o menos se guíen y sepan que esto me mide 9 centímetros para hacer los hombros. En talla M le hacen 1 centímetro más, y en talla L 1 más, y así sucesivamente, ¿ya? Para que se hagan una idea. Ahora, ¿cómo lo van a coser para unirlo? Lo único que hacemos es, con la misma hebra, agarramos por la parte de atrás del tejido. Aquí se van a dar cuenta, ustedes tienen que escoger este de acá donde hemos cerrado el anillo mágico, es la parte de atrás, y esta es la parte de adelante. Entonces lo voltean así, y por la parte de atrás agarran así su hilo, y lo único que hago es pasar así de un lado para otro, así, sin ajustar mucho, así, pasando de un lado para otro, agarrando un punto de cada lado, y así lo van a ir uniendo, ¿ya? Así hasta que lleguen a la parte donde van a dejar la abertura para lo que es el brazo. Ya miren, ahora para hacer acá la parte de abajo, después de que ya han unido los dos lados, que ya lo han cosido, para hacer esta parte de acá abajo vamos a hacer primero una fila de puntos bajos, y después vamos a hacer estos puntitos de acá que son los puntos picot. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Así. Entonces en la parte de abajo van a hacer primero puntos bajos, ¿ya? Así, puntos bajos en cada punto, un punto en cada punto por todo el alrededor de la blusa, ¿ya? Un punto bajo así en cada punto. Van a hacerlo por todo el alrededor de toda la blusa hasta llegar de nuevo aquí. Cuando ya hemos tejido los puntos bajos en todo el alrededor de toda la blusa, lo que vamos a hacer es los puntos picot, ¿ya? Lo que hacemos para hacer el punto picot, solamente giramos, hacemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y aquí mismo en el primer punto que está acá, ingresamos y hacemos un punto deslizado. Y seguimos tejiendo 3 puntos bajos, 1, 2, 3, hacemos 3 cadenas, y aquí en el primer punto que está aquí hacemos un punto deslizado y seguimos tejiendo 1, 2, 3 puntos bajos, 3 cadenas, y aquí en este punto hacemos un punto deslizado, y ven, y así nos van quedando los puntos picot, y de esa manera vamos a hacer todo el borde de nuestra blusa, ya todo el borde, y así nos va a quedar la parte de abajo. Entonces cuando ya terminen de tejer así todo el borde, ven, de nuestra blusa, miren qué bonito queda. Acá en la parte de arriba, como ya ustedes también cosieron la parte de acá, que viene a ser la de los hombros, van a hacer lo mismo. Ingresan acá con el hilo y van a hacer todo este borde con puntos bajos, y en la segunda vuelta van a hacer el punto picot, que van a hacer 3 puntos bajos, un punto picot, 3 puntos bajos, un punto picot, y así por todo el borde, y así nos va a quedar este lindo detalle en toda la parte del cuello. Ahora lo que vamos a hacer es esta parte de aquí, que son estos vuelos que tiene nuestra blusa en la parte de los brazos. Ya miren, para hacer aquí la parte de los vuelos que tiene nuestro brazo, lo que vamos a hacer es, aquí hacemos una cadenita para poder tejer aquí, e ingresamos por acá por la parte del costado, así, hacemos acá una cadena
y en cada agujero que tenemos aquí vamos a hacer 6 puntos altos. Ya, ahí va. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente agujero igual. Vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a seguir haciendo en cada agujero de todo este borde, que es el borde de donde va a ir el brazo. Vamos a hacer en cada uno 6 puntos altos hasta llegar acá de nuevo. Miren, acá ya le di toda la vuelta hasta llegar aquí de nuevo, haciendo 6 puntos altos en cada agujero, y lo unimos aquí con un punto deslizado, subimos con 3 cadenas y ahora solamente vamos a tejer un punto alto en cada punto. Ya, entonces vamos a ir tejiendo así un punto alto en cada punto por todo el alrededor de esta fila, y eso va a ser todo. ¿Para qué? Para que forme los vuelos de las mangas. Y así nos van a quedar los vuelos de las mangas. Miren qué lindo nos queda el detalle en las dos mangas, y qué bonito también se ve el detalle del punto picot de acá de la parte de arriba, y aquí en la parte de abajo igual. Entonces eso sería todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado, que lo puedan hacer en las tallas que a ustedes más les guste, y que si lo llegan a hacer no se olviden de etiquetarme en sus redes como @tejidosyos, en Instagram o en Facebook. Igual acá en la descripción, en la parte de abajo del video, les dejo mis redes sociales para que ahí puedan subir sus fotos y poder ver sus lindos trabajos terminados. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente tutorial.